Bienvenidos a Noticentro 1, soy Stig Luengas. El país completo está de luto. Apareció sin vida la pequeña de 10 años Valeria Afanador, quien completó 18 días desaparecida en el municipio de Cajicá, en el departamento de Cundinamarca. Esto es lo que se sabe. Las autoridades confirmaron que la niña Valeria Afanador, quien había desaparecido el pasado 12 de agosto en Cajicá, Cundinamarca, fue hallada sin vida en las inmediaciones del Río Frío por un campesino de la zona después de 18 días de intensas labores de búsqueda. La noticia fue compartida por el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, quien a través de sus redes sociales dijo: En el sector donde se realizó el hallazgo se habían adelantado recorridos e inspecciones desde el primer día de búsqueda, por lo que quienes participaron en ellas aseguran que resulta improbable que el cuerpo hubiese estado allí desde entonces. El rastro de la menor desapareció cuando el análisis de las cámaras de seguridad del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles mostraban en video a la menor jugando en las inmediaciones de una cerca viva dentro de las instalaciones del establecimiento educativo. Según el gobernador, su cuerpo habría sido puesto allí. Hoy nos embarga el dolor, pero también la firmeza. Como representantes de víctimas, no permitiremos que este atroz crimen quede en la impunidad. Exigimos justicia. Las reacciones no se han hecho esperar. Recibimos con profunda tristeza la noticia de su fallecimiento. La bella Valeria, como la tenemos registrada dentro de mis registros en la búsqueda, es realmente una de las pérdidas para su familia, que nos solidarizamos con ella. Sentimos el luto más grande, es encontrar el cuerpo ahí, como dije, con los rasgos que presenta la niña, pero estamos esperando la confirmación. La noticia ha conmovido profundamente a la comunidad local, que se había unido en un esfuerzo colectivo para encontrar a la niña. La Fiscalía investiga las circunstancias que rodearon la muerte de la niña Valeria Afanador, desaparecida en Cajicá, y de quien 2 semanas después se encontró su cuerpo sin vida. Un grupo de forenses adelantan las pesquisas en el lugar de los hechos y en otras locaciones para determinar con exactitud los hechos que rodearon la muerte de la menor. Precisamente en los últimos días, incluso el abogado de la familia Afanador, en compañía de investigadores privados, han adelantado varias actividades en la zona. Estamos desarrollando muchísimas actividades. Algunas de ellas son análisis de imágenes de circuitos cerrados de televisión con inteligencia artificial. Estamos desarrollando entrevistas especializadas con enfoque forense, activando personas en la zona, haciendo análisis de rutas, movimientos y desplazamientos, análisis de imágenes tomadas con drones, entre otras tantas actividades. Con las pesquisas que adelantan los investigadores y la Fiscalía, se espera que se esclarezca lo ocurrido con la menor, quien fue vista por última vez en su colegio, y así determinar si se trató de un homicidio. Deportes. La Selección Colombia definió su nómina para enfrentar en una nueva fecha de eliminatorias a Bolivia y Venezuela. El equipo de Néstor Lorenzo se juega la clasificación directa al Mundial de 2026. La Federación Colombiana de Fútbol anunció la convocatoria de la Selección Colombia para enfrentar a Bolivia y Venezuela en las últimas 2 jornadas de las clasificatorias rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Esta vez el cuerpo técnico eligió a viejas caras para asumir estos partidos clasificatorios al Mundial, entendiendo que Colombia se juega todo estando actualmente en 6ª posición de la tabla con 22 puntos. Asimismo, hay novedades que muchos hinchas pedían. La lista incluye arqueros como Camilo Vargas, David Ospina y Kevin Mier. Defensas como Gerson Mosquera, John Lucumí, Daniel Muñoz, Deiber Machado, Andrés Román, Jerry Mina, Davinson Sánchez, Santiago Arias y Johan Mojica. En la presentación también entran los volantes como Kevin Castaño, Jorge Carrascal, James Rodríguez, Richard Ríos, Jefferson Lerma, Juan Fernando Quintero, John Arias y Juan Camilo Portilla. Y delanteros como Luis Suárez, Luis Díaz, John Córdoba, Hamilton Campas, Marino Inestrosa y Dairo Moreno, quien es la gran novedad de la convocatoria de la Selección Colombia para estas 2 fechas de eliminatorias. Y es que cabe recordar que después de estas eliminatorias se van a jugar unos amistosos en noviembre, según anunció la Federación Colombiana de Fútbol. Finalizó la edición número 36 de la Federación Internacional de Motociclismo, el Mundial de Enduro. En Italia se celebró la 6ª y última jornada del International 6 Days of Enduro 2025, considerado el Mundial de Naciones del Motociclismo a campo abierto y la competencia de resistencia más antigua y prestigiosa del mundo.
En ella se pone a prueba a los mejores pilotos de decenas de países en etapas exigentes que combinan montaña, lodo, polvo y terrenos rocosos, además de la capacidad técnica y autosuficiencia mecánica. Colombia hizo su debut con un equipo integrado por Eduardo Vega, Pablo Ancísar, Tomás Jaramillo y Martín Chica, quienes se enfrentaron el desafío de competir contra potencias mundiales y tradicionales como Francia, Italia y Estados Unidos. Amigos de Canal 1, acá me reporto desde Bergamo, Italia. Está cayendo una fuerte lluvia, llevamos 2 días con lluvia y hemos completado el Mundial de Enduro. Fueron 6 días de carrera y los 4 pilotos de Colombia logramos terminar el Mundial, así que estamos contentos de haber hecho la representación del país de la mejor forma. Estamos agradecidos con todas las personas que nos estuvieron apoyando, las marcas, nuestras familias, nuestros amigos. Volveremos en un año más adelante a representar de una mejor manera a Colombia, siempre aportando más, metiéndole más ganas y bueno, de esto se trata, de aprender, de salir a coger más experiencia. Estamos felices y gracias a todos por el apoyo. El reto no era menor, fueron 6 días de pruebas diarias donde cada piloto debía mantener su motocicleta, ya que gran parte del mantenimiento lo hacían ellos mismos. Tecnología. En Australia se lleva a cabo por estos días la mayor competencia de carros solares del mundo. Les tenemos las imágenes en Noticentro 1. Australia es escenario de la Bridgestone World Solar Challenge, la carrera de autos solares más prestigiosa del mundo, que este año recorre 3.000 kilómetros entre Darwin y Adelaida. 26 equipos universitarios de todo el mundo compiten con vehículos ultraligeros y de alta eficiencia, desarrollando tecnologías que buscan marcar el futuro de la industria automotriz. Entre las principales innovaciones destacan las aletas y alerones móviles que aprovechan los fuertes vientos del desierto para reducir la resistencia y mejorar la velocidad. En esta competencia también destacan vehículos con la capacidad de generar arrastre negativo, reduciendo el consumo de energía de la batería, y con un ala retráctil autónoma y un sistema de balanceo solar que mejora la captación de energía en condiciones de sombra. Organizaciones y expertos aseguran que las innovaciones vistas en la competencia, desde neumáticos diseñados con inteligencia artificial hasta paneles solares de nueva generación, llegarán pronto también a los vehículos comerciales. Entretenimiento. Hola, feliz noche, bienvenidos a las noticias del entretenimiento. Los mejores exponentes del arte de las máscaras de 6 países se reúnen por estos días en Bogotá en un festival que cumple 14 años. El arte y la tradición se toman a Bogotá con la edición número 14 del Festival Internacional de la Máscara, organizado por Casa Teatrova. Es un evento que se dedica a estudiar e investigar sobre la máscara en las artes escénicas, en el teatro, en la danza, en todo lo que son las artes vivas. Hasta el 31 de agosto el público podrá disfrutar de funciones, exposiciones y talleres que van desde la elaboración de máscaras en origami y cuero hasta el maquillaje de la ópera de Beijing. El teatro mexicano tiene también toda una historia. México es un país mascarero. En muchas regiones de nuestro país hay máscaras tradicionales, rituales. Y bueno, nosotros herederos de esta historia ancestral, pues hacemos lujo de esto, del teatro de máscaras. La ciudad vivirá una gran oferta cultural con la oportunidad de viajar por el mundo sin salir del teatro, conocer las tradiciones de Asia, Latinoamérica y Colombia a través de la magia de las máscaras y el talento de artistas nacionales e internacionales. La máscara no tiene fronteras. En todos los países del mundo tenemos una identidad de máscara. Nosotros aquí en Colombia tenemos la máscara quimbaya, la máscara calima, la máscara tairona, que identifica la máscara de Nariño, que identifica la cultura de cada región. Con este encuentro, el teatro, la tradición y la máscara se convierten en el puente perfecto entre continentes. El cantante Jason Jiménez le rinde un homenaje a la música regional mexicana de la mano de la cantante española Natalia Jiménez. El cantante vallenato Rafa Pérez celebra por estos días el éxito que ha tenido en plataformas digitales su reciente lanzamiento.
Más de 3 millones de corazones ya se han enamorado con A Tu Ladito, el más reciente éxito de Rafa Pérez, que en tan solo un mes desde su lanzamiento se posicionó como la canción tropical número 1 en Colombia. Llegó en el momento indicado, en el momento en que Milagro pues estaba pasando por su proceso de recuperación, y yo estuve ahí al ladito de ella, acompañándola, motivándola día y noche. Y bueno, todas las personas pues que se conectaron con esta historia. Desde su debut, A Tu Ladito ha marcado un hito. Con solo 5 horas entró en el top de videos más reproducidos en YouTube y ya supera a los 3 millones de reproducciones. Muy feliz con los números, con los resultados de esta canción. Bueno, porque primero que todo era muy importante lo que sucediera después del éxito tan arrasador de Si No Me Falla el Corazón. Y bueno, yo estaba buscando una canción que cumpliera con todos los requisitos que cumple esta canción, una canción romántica, de amor, un son vallenato con nuestro sonido característico en vivo. Inspirado por la conexión que el público ha demostrado con esta canción, Rafa Pérez y su equipo presentan la convocatoria oficial, Una historia de amor a tu ladito, una iniciativa que busca destacar relatos reales de amor verdadero, esos que superan obstáculos y se convierten en inspiración. Canal 1. Libre como tú. Buenas noches, esto es Noticentro 1, emisión central. Yo soy Margarita Ortega. Y yo soy Joan Avellaneda. A continuación les vamos a presentar las noticias más importantes de Colombia hoy. Bienvenidos. El gobernador de Cundinamarca anunció que lamentablemente el cuerpo de la menor Valeria Afanador, quien estuvo desaparecida durante 18 días, fue encontrado en el municipio de Cajicá. Las autoridades confirmaron que la niña Valeria Afanador, quien había desaparecido el pasado 12 de agosto en Cajicá, Cundinamarca, fue hallada sin vida en las inmediaciones del Río Frío por un campesino de la zona después de 18 días de intensas labores de búsqueda. La noticia fue compartida por el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey. Los que han participado en este proceso de búsqueda manifiestan que en el sitio exacto en donde apareció Valeria se hicieron muchas visitas, se estuvo permanentemente en este lugar. Advierten que pareciese improbable que allí Valeria hubiese estado en los días previos. El rastro de la menor desapareció cuando el análisis de las cámaras de seguridad del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles mostraban en video a la menor jugando en las inmediaciones de una cerca viva dentro de las instalaciones del establecimiento educativo. Según el gobernador, su cuerpo habría sido puesto allí. Hoy nos embarga el dolor, pero también la firmeza. Como representantes de víctimas, no permitiremos que este atroz crimen quede en la impunidad. Exigimos justicia. Las reacciones no se han hecho esperar. Recibimos con profunda tristeza la noticia de su fallecimiento. La bella Valeria, como la tenemos registrada dentro de mis registros en la búsqueda, es realmente una de las pérdidas para su familia, que nos solidarizamos con ella. Sentimos el luto más grande, es encontrar el cuerpo ahí, como dije, con los rasgos que presenta la niña, pero estamos esperando la confirmación. He dispuesto de un equipo élite de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Colombiana para que se ponga al frente de la investigación bajo la orientación metodológica de la Fiscalía General de la Nación. La noticia ha conmovido profundamente a la comunidad local, que se había unido en un esfuerzo colectivo para encontrar a la niña. La investigación de la Fiscalía determinará los hechos que provocaron la muerte de la pequeña Valeria Afanador. La menor fue vista por última vez en su colegio en Cajicá. La Fiscalía investiga las circunstancias que rodearon la muerte de la niña Valeria Afanador, desaparecida en Cajicá, y de quien 2 semanas después se encontró su cuerpo sin vida. Un grupo de forenses adelantan las pesquisas en el lugar de los hechos y en otras locaciones para determinar con exactitud los hechos que rodearon la muerte de la menor. Precisamente en los últimos días, incluso el abogado de la familia Afanador, en compañía de investigadores privados, han adelantado varias actividades en la zona. Estamos desarrollando muchísimas actividades. Algunas de ellas son análisis de imágenes de circuitos cerrados de televisión con inteligencia artificial. Estamos desarrollando entrevistas especializadas con enfoque forense, activando personas en la zona, haciendo análisis de rutas, movimientos y desplazamientos, análisis de imágenes tomadas con drones, entre otras tantas actividades. Con las pesquisas que adelantan los investigadores y la Fiscalía, se espera que se esclarezca lo ocurrido con la menor, quien fue vista por última vez en su colegio, y así determinar si se trató de un homicidio.
Un informe de Médicos Sin Fronteras advirtió que son miles los migrantes varados, incluyendo colombianos, en el tapón del Darién, uno de los cruces más peligrosos del mundo. Estos migrantes se encuentran ahí sin la posibilidad de retornar a sus países o de avanzar, viviendo situaciones críticas de vulnerabilidad. En enero de 2025, un cambio radical en la política migratoria de Estados Unidos cerró las principales vías para pedir asilo y endureció la seguridad en la frontera con México. Las causas, las razones por las cuales las personas estaban migrando continúan. Eso no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la protección que tenían o las opciones que tenían para pedir asilo. Estas personas en este momento no tienen chance y están en un limbo. La medida desató un efecto dominó en la región, más redadas, deportaciones y restricciones. Porque antes al menos estaban en un espacio seguro, protegido, en algunos albergues de Naciones Unidas, de ACNUR, o de iglesias, o de algún lugar que les permitiera cierta protección, cierto blindaje ante esta exposición. Hoy en día los albergues se han quedado sin posibilidad de brindar alimentos o a brindar protección. ACNUR ha disminuido también su presupuesto, no puede tener los mismos capacidad que tenían antes. La violencia en la ruta del Darién a México sigue siendo una de las peores del mundo. Torturas, secuestros, extorsión y violencia sexual. Como colombiano me duele verlo, pero sí somos una de las nacionalidades que más está migrando. Digamos que Venezuela de lejos es la que más. Luego están los centroamericanos, Honduras liderando, pero después está Colombia también con un número muy importante de personas que migran. Aquí hay muchas compatriotas que se han quedado, digamos, en el limbo legal. Llegaron caminando también por todo Centroamérica, por el Darién, y llegaron aquí a México esperando tener una cita para el CBP-1 o esperando tratar de cruzar la frontera y no lo lograron y se quedaron aquí. Entre enero de 2024 y mayo de 2025, el 6% de los migrantes que cruzaron el tapón del Darién eran colombianos. 14.000 migrantes regresan de Estados Unidos. Entre los retornados hay ciudadanos de Panamá, Costa Rica y Colombia. Las defensorías de Costa Rica, Panamá y Colombia, con respaldo de las Naciones Unidas, reportaron un flujo migratorio inverso sin precedentes. Más de 14.000 personas retornaron desde Estados Unidos y México entre enero y agosto de 2025, mientras que el flujo hacia el norte se redujo un 97%. Lo que estamos viendo es que desde el año pasado, a principios de este año, que cambió la política migratoria de Estados Unidos, hemos tenido una reducción en el 97% del flujo hacia el norte y se está dando la dinámica de flujo inverso. Entonces, en lo que va corrido del año, estamos viendo una migración inversa, no en la misma proporción que antes del flujo hacia el norte, pero sí importante. El retorno se produjo en condiciones precarias. Muchos cruzaron de regreso por rutas inseguras, pagaron hasta $300 por embarcaciones improvisadas y sufrieron extorsiones, secuestros y violencia sexual, especialmente las mujeres y las niñas. Las defensorías del pueblo de los tres países instaron a una coordinación internacional con el fin de garantizar un paso seguro para los niños, adolescentes, mujeres gestantes y demás inmigrantes que quieren devolverse a sus países. Asimismo, hizo un llamado a un retorno seguro para todas las personas que hacen este cruce. La Procuraduría finalizó la recopilación de evidencias en la Cancillería con respecto al caso de la fuga del exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González. La fuga del exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, y quien está en Nicaragua con ciudadanía de ese país, llevó a que un equipo especial de la Procuraduría se tomara la Cancillería durante 3 días en busca de información sobre posibles anomalías en el procedimiento para que lograra salir del país. En las más de 20 horas de tarea realizadas en la Cancillería, el equipo del ente de control recopiló circulares, manuales de protocolos y de servicio, entre otros documentos, en los que se incluye el cruce de correos de junio de 2024 y hasta la fecha, entre funcionarios y exfuncionarios de la Embajada de Colombia en Nicaragua. La Procuraduría se llevó más de 600 correos con información sobre el caso, realizó entrevistas a funcionarios de la Cancillería y recolectó documentos con la trazabilidad del trámite. El ente de control disciplinario busca establecer si se cometió una falta disciplinaria en este caso. Sectores de la política cuestionaron la militarización de la frontera con Venezuela.
El despliegue militar en la frontera de Colombia con Venezuela generó críticas de líderes políticos, quienes aseguraron que la orden parece un gesto de confianza hacia el gobierno de Nicolás Maduro. Enviar militares a la zona de Catatumbo, en frontera con Venezuela, no puede ser para mandar un gesto de amistad y complacencia con el régimen dictatorial de Maduro. Debe ser para derrotar los violentos, derrotar los bandidos y recuperar el territorio. Además señalaron que frente a las acusaciones de Estados Unidos, Colombia no puede encubrir al régimen venezolano. Colombia no puede encubrir a ese régimen. Cuando los tribunales internacionales capturen a Maduro, será una vergüenza para Colombia gracias a hacerles este juego. Voces críticas de la política insisten en que las relaciones bilaterales con Venezuela deben ser evaluadas con cautela. El presidente Gustavo Petro pidió activar la búsqueda de un campesino que desapareció luego del secuestro de los 33 militares en Guaviare. Un campesino de Guaviare permanece desaparecido tras los enfrentamientos entre el ejército y las disidencias de Iván Mordisco. Según denunció el presidente Gustavo Petro, el hombre se opuso a la presión de la guerrilla para rodear a los soldados en medio de una confrontación y desde ese momento no se tiene rastro de él. Desapareció un campesino que se opuso a la acción civil. Es necesario que se activen todos los mecanismos de búsqueda y se inicie la investigación por desaparición forzada. El mandatario también informó que en el combate murieron al menos 10 integrantes de la organización armada, 20 más resultaron heridos y el cabecilla fue dado de baja. Pese a la magnitud de los choques, 33 soldados quedaron en libertad tras su secuestro y no se reportaron heridos, entre ellos ni entre campesinos. Mientras eran liberados los 33 militares en el Guaviare, desapareció un campesino, quien días antes había solicitado ayuda a las tropas. Este es el campesino que permanece desaparecido luego del secuestro de 33 militares en zona rural del Retorno Guaviare. Este sujeto, quien según información preliminar intentó advertir a las tropas sobre un posible atentado en su contra. El hombre había llegado el pasado martes 26 de agosto al sitio donde estaban retenidas las tropas, visiblemente golpeado, agitado y con signos de haber sido maltratado. Según su testimonio, fue agredido por miembros de la comunidad tras negarse a cumplir órdenes impuestas por disidencias armadas, quienes pretendían utilizarlo para transportar un artefacto explosivo oculto en la carga de un caballo con el fin de atentar contra los uniformados. Los militares dejaron constancia de que el hombre estaba en buenas condiciones al momento de irse por medio de un acta de buen trato donde las fuerzas aseguraron brindar primeros auxilios al campesino. Esta acta fue firmada por el hombre. Desde ese día no se tienen noticias de su paradero. Vamos a hacer una breve pausa en Noticentro 1. Y regresamos en instantes. Regresamos con Noticentro 1, emisión central. La senadora Angélica Lozano advirtió sobre un posible apagón digital en Colombia. El contrato con la nube pública se vence este 31 de agosto. La senadora Angélica Lozano lanzó una fuerte advertencia sobre el riesgo que enfrenta el país por el vencimiento del contrato de la nube pública, servicio esencial que soporta las plataformas estatales de justicia, salud y defensa. El acuerdo vigente finaliza el 31 de agosto y según la congresista aún no se ha oficializado la prórroga que garantice su continuidad. La nube pública es crítica, garantiza el funcionamiento de la justicia, la salud, la defensa y decenas de entidades estatales. Director Cristóbal, ¿se arriesgará el país a un freno digital que afecta la operación del Estado y la atención a la ciudadanía? La suspensión de la licitación mantiene en vilo el futuro de un servicio tecnológico clave, mientras que la falta de la prórroga del contrato vigente abre la posibilidad a que el país enfrente un colapso en la infraestructura digital del Estado. Lozano pidió al gobierno actuar con urgencia para evitar un freno digital que afecte a millones de colombianos. Desde un evento en Plaza Pública en Bucaramanga, el presidente Gustavo Petro aseguró que no le interesa la reelección. El presidente Gustavo Petro aprovechó un acto en Bucaramanga para enviar un mensaje sobre el futuro político y su papel en el poder. Durante el evento en el que destacó la entrega de bonos pensionales de su gobierno, aseguró que su visión personal sobre el poder es la distancia con quienes buscan perpetuarse. A mí no me interesa el poder ni perpetuarme. Siempre he creído que los adictos al poder terminan en la tristeza de la soledad, sea en una cárcel
sea en una hacienda donde lo dejan solitario. Insistió en que el legado debe medirse por lo que logre su administración y no por su permanencia en la Casa de Nariño. Con estas declaraciones, el presidente buscó resaltar tanto los avances sociales alcanzados como la visión ética que dice tener sobre el ejercicio del poder. El presidente Gustavo Petro rechazó con vehemencia una posible intervención de Estados Unidos en Venezuela. El presidente Gustavo Petro envió un mensaje contundente sobre la situación en Venezuela y las tensiones regionales. En una publicación en redes sociales advirtió que ningún latinoamericano, incluyendo a Colombia y a la oposición venezolana, debe solicitar ni celebrar una eventual invasión extranjera en el territorio de la región. Ni Colombia ni la oposición venezolana en Venezuela, ningún latinoamericano que se respete debe ni solicitar ni alegrarse por una invasión extranjera en nuestro suelo. Petro insistió en que los problemas latinoamericanos se solucionan entre latinoamericanos y caribeños sin injerencia externa. Agregó que los diálogos con potencias como Europa, Norteamérica, China o África deben darse de tú a tú como humanos y no como siervos. En marcha, el partido político del ex viceministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se quedó sin personería jurídica. La sección quinta del Consejo de Estado anuló la personería jurídica del partido En Marcha, argumentando que no cumplió con un requisito: no inscribir candidatos propios en la coalición con la que participó en las elecciones legislativas de 2022. Si bien es posible concluir que En Marcha tiene un trasegar político considerable y decidió participar de la coalición Alianza Verde Centro Esperanza, aquella no postuló aspirantes en las elecciones parlamentarias, así como no puede validarse figura del préstamo o apalancamiento del aval. Tras esta decisión, el exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, líder del partido, anunció que acudirá a todas las instancias legales. Y vamos a acudir a todas las instancias legales para que se cumpla como debe ser un fallo ni más ni menos que del Alto Tribunal Constitucional, que reconoció los derechos de En Marcha y que ha sido desacatado el día de hoy por la sección quinta del Consejo de Estado. Esta determinación da lugar luego de que la Corte Constitucional hace unos meses ordenara devolverle la personería jurídica al partido. En la mañana de este viernes, la inseguridad sacudió nuevamente a la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá. Hombres armados robaron una reconocida droguería. El pánico se apoderó esta mañana de varios transeúntes y clientes en la localidad de Usaquén luego de que un grupo de delincuentes armados perpetrara un violento atraco en una droguería de la cadena Colsubsidio ubicada en plena carrera 15 con calle 108 alrededor de las 9:30 de la mañana. Inmediatamente llegamos al sitio, se puede verificar que la persona, el empleado de dicho establecimiento, al parecer habría sido intimidada y en la parte interna habrían tomado las llaves de las vitrinas y habían hurtado unos productos dermatológicos. Los delincuentes no solo se llevaron el botín, sino que además rompieron vitrinas y sembraron el terror entre los presentes. Nuestra policía judicial ya está al frente y estamos verificando también mediante trazabilidad de cámaras de seguridad los rostros para individualizar estos sujetos y lograrlos ubicar de manera inmediata. Este hecho se suma a otro robo registrado esta semana en la localidad de Usaquén, donde el pasado miércoles 27 de agosto, delincuentes asaltaron el gastrobar El Mono Bandido. Un cruce de disparos entre el ejército y 3 hombres que al parecer pretendían robar una finca en el municipio de Funza, en Cundinamarca, dejó un muerto y 2 capturados. Un enfrentamiento armado ocurrió en Funza la madrugada de este viernes cuando tropas del Ejército Nacional en coordinación con la policía interceptaron una camioneta sospechosa en el barrio Providencia. Al interior del vehículo se movilizaban 5 hombres presuntamente de nacionalidad extranjera quienes habrían planeado un robo en una finca rural. Cuando se movilizaban 5 individuos en un vehículo, 2 de ellos lograron huir. Los otros 3 son de nacionalidad extranjera, al parecer con antecedentes judiciales, y portaban un arma de fuego. Intentaron huir y atentaron contra la vida y la integridad de los soldados. Este hecho se suma al último reporte de homicidios dado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien aseguró que en las zonas urbanas se concentra un número importante de homicidios ligados a fenómenos criminales. El 61% corresponde a sicariato, el 19% a riñas, el 6% a violencia intrafamiliar y un 2% a ataques perpetrados por grupos armados. Regiones. Un violento ataque sicarial dejó un muerto en Cali. La policía investiga posibles nexos con bandas criminales. En las últimas horas se registró un atentado sicarial en el barrio El Vallado, ubicado en el oriente de Cali.
Este hecho se registró en contra de un automotor que se desplazaba por el sector y recibió varios impactos provenientes de un fusil. Avanzamos en las labores de verificación para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Por el momento tenemos una persona que falleció en un centro asistencial, hay varias personas lesionadas y estamos en ese proceso investigativo de manera conjunta con la Fiscalía General de la Nación. Según ha trascendido, la víctima mortal de este incidente era el escolta de uno de los ocupantes del vehículo. De momento, los cuerpos de investigación trabajan por esclarecer si alguno de los involucrados en este hecho posee relación con bandas criminales. En el departamento del Cauca, las comunidades le piden al gobierno nacional acciones reales para detener el desastre ambiental del río Patía por cuenta de la minería ilegal. Un panorama desolador fue lo que encontraron las organizaciones ambientales, campesinas y la administración municipal luego de un recorrido en la zona sobre la grave afectación que viene causando la minería ilegal a los afluentes del río Patía en el sur del Cauca. Entre la minería criminal y la minería legal, eso es lo que el producto sería la destrucción de este ecosistema del macizo colombiano y del río Patía y sus afluentes. Hoy, la población salió a las calles a pedir mayor atención al gobierno y a las autoridades ambientales. Marchando por la defensa de nuestros ríos, porque si nuestros ríos mueren, se acaba la vida y todo llegará a su final. En Colombia, los últimos 10 años se ha reportado la minería ilegal en 29 de los 32 departamentos, siendo 12 los de mayor estrago, dice un informe de la Procuraduría General de la Nación. Vamos a hacer una breve pausa en Noticentro 1. Y regresamos en instantes. Ya volvemos con Noticentro 1, emisión central. El DANE reportó una disminución en la tasa nacional de desempleo para el mes de julio. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE reportó una disminución en la tasa nacional de desempleo, la cual se ubicó en julio en el 8,8%. La tasa de ocupación registró 58,9% y en población, alrededor de 23.969.000 colombianos tienen un puesto de trabajo. Frente al año pasado se generaron 700.000 nuevos empleos. Esta es la tasa más baja para un mes de julio en 24 años. Esta tasa de desocupación del total nacional es la mínima para un julio desde 2001, es decir, la mínima histórica desde que la serie es comparable. Alojamientos, servicios de comida, transporte y actividades profesionales científicas fueron las que más aportaron a la generación de empleo. En volúmenes, la población desocupada alcanzó 2.325.000, una contracción también estadísticamente significativa de 230.000 personas desde los 2.555.000 que reportábamos hace un año. Las ciudades con mayor desempleo fueron Quibdó y Riohacha, mientras las de menor desocupación fueron Medellín y su área metropolitana, además de Villavicencio. El Comité de la Regla Fiscal advirtió que es necesario un ajuste de 45,4 billones de pesos para poder cumplir con las metas fiscales de 2026. El documento del Comité Autónomo de la Regla Fiscal planea un ajuste de 45,4 billones de pesos en las próximas finanzas del país para el próximo año. El ajuste fiscal que estima el comité se da después de la revisión al proyecto de presupuesto general que se discute en el Congreso de la República. La estimación anterior era de 39,4 billones de pesos, es decir, que el gobierno tendrá que hacer un mayor esfuerzo en materia de gasto. Es que este desajuste no proviene propiamente de ingresos extraordinarios menores, sino de un aumento en la expectativa de gasto, particularmente en pensiones y en servicios de personal. Esto pues refleja esa creciente presión sobre las finanzas públicas en un contexto donde casi el 90% del presupuesto proyectado para el próximo año es inflexible. Los ajustes son necesarios para el cumplimiento de las metas fiscales. La Contaduría General de la Nación anunció un incremento en la deuda de los colombianos con las entidades del Estado. El boletín de deudores morosos del Estado emitido por la Contaduría General de la Nación revela un crecimiento de las obligaciones y compromisos de las personas naturales y jurídicas con entidades del país. Al 31 de mayo de 2025, dichas deudas alcanzaron la suma de 152,7 billones de pesos y un total de 1.105.000 morosos. Las personas naturales concentran las mayores deudas con 103,2 billones de pesos.
Es un instrumento que estableció la ley para poder centralizar el total de la deuda morosa. También se encuentran en esta relación de deudores morosos quienes, habiendo llegado a un acuerdo de pago con alguna de las entidades públicas, no lo han cumplido. Las entidades con el mayor número de deudores son el Consejo Superior de la Judicatura, debido a los procesos judiciales que fallan a favor del Estado, la DIAN por el tema de impuestos y la Central de Inversiones ISA, que maneja la cartera de bienes del Estado. Se requiere una gestión por parte de las entidades que tienen estos deudores para hacer un cobro persuasivo y después un cobro coactivo de la cartera. A nivel territorial, las deudas ascienden a 43.9 billones de pesos. A propósito del Día del Tendero, la Federación Nacional de Comerciantes resaltó que aumentaron las ventas de las tiendas en el país y destacó el papel de los micronegocios. Este domingo 31 de agosto se celebra el Día Nacional de Tendero en medio de cifras positivas para el comercio, pero también en dificultades para el sector. Las ventas han subido, pero las tiendas de barrio sufren por los impuestos ultraprocesados. Fenalco hace un reconocimiento a este gremio. En homenaje a todos los tenderos de barrio de Colombia que día a día luchan por salir adelante con sus familias y obviamente brindarles productos y servicios a sus vecinos. Otra de las preocupaciones para este sector es el aumento de la inseguridad en el país. Incremento de los niveles de inseguridad para las tiendas de barrio. Han incrementado los atracos, igualmente las extorsiones, igualmente los robos, lo que ha obligado a las tiendas a hacer inversiones para protegerse de esta ola de inseguridad que está viviendo el país. Se piden más beneficios y respaldo a los tenderos. Hay crisis en la industria del vidrio en Colombia. La lucha es contra las importaciones de vidrio desde la China. La industria del vidrio en Colombia atraviesa una crisis que amenaza su estabilidad y los puestos de trabajo de miles de colombianos. Este sector cuenta con más de 50 empresas en el país y genera importantes empleos directos e indirectos. Estamos en medidas urgentes. Sin condiciones equitativas, esta industria estratégica para el país, que moviliza más de 55.000 empleos, está condenada a desaparecer. La situación se ha intensificado en 2025 debido al aumento en la oferta del vidrio chino, consecuencia de la desaceleración de la construcción en ese país, la caída en los fletes marítimos y la devaluación del peso colombiano frente al dólar. Nuestras plantas están al borde del cierre. En solo 5 años, las importaciones de vidrio chino crecieron un 58%, mientras que sus precios cayeron el 33%. Las empresas del sector ya han solicitado al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo medidas urgentes con antidoping y aranceles inteligentes para frenar esta avalancha de importaciones a precios artificialmente bajos. Iniciaron las inscripciones para 3 millones de adultos mayores que viven en pobreza extrema y que se verán beneficiados con el Pilar Solidario incluido en la reforma pensional. El gobierno anunció que el programa Pilar Solidario, que reemplaza gradualmente a Colombia Mayor, ampliará su cobertura a 3,1 millones de adultos mayores en pobreza extrema o vulnerabilidad. Actualmente son 1,7 millones los beneficiarios, pero desde octubre se abrirán las inscripciones para 1 millón de personas más, con el fin de garantizar una renta básica para quienes no cuentan con pensión. El gobierno del presidente Gustavo Petro quiere garantizarles a todas y a todos, sobre todo a quienes viven en una situación de pobreza extrema o en una situación de vulnerabilidad. 3 millones de adultos mayores harán parte del Pilar Solidario que se garantiza en el marco de la reforma pensional. Los requisitos incluyen ser hombre desde los 65 años o ser mujer desde los 70, pertenecer a poblaciones étnicas o campesinas, tener perdida la capacidad laboral del 50% o ser cuidador de personas con discapacidad sin ingresos. La inscripción podrá realizarse presencialmente en las oficinas del DPS en línea, además de jornadas móviles en zonas rurales, lo que busca garantizar que los más vulnerables puedan acceder a este beneficio. La Superintendencia de Industria y Comercio sancionó con más de 5.000 millones de pesos a las empresas propietarias de IPS por exceder los precios máximos de venta de medicamentos. La Superintendencia de Industria y Comercio impuso una multa de 5.763 millones de pesos a 3 sociedades en su calidad de mayoristas e IPS por exceder los precios máximos de venta de medicamentos. Se trata de Distribuidora Hospitalaria de Cúcuta SAS, Fabilus SAS, propietaria de la IPS Clínica Colombia ES,
ubicada en la ciudad de Cali. También Favisalud IPS SAS, propietaria de la IPS Clínica Cristo Rey, también en la ciudad de Cali. La medida responde a los procesos de vigilancia y control para proteger los derechos de los pacientes, garantizar el acceso a los tratamientos esenciales y velar por la sostenibilidad financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud. En Noticentro 1 llegó la hora de conocer los indicadores económicos para este viernes 29 de agosto. Indicadores económicos. Impulsamos la energía que mueve a Colombia y trabajamos por su desarrollo. Ecopetrol presenta lo que indican los indicadores. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 4.018 pesos con 41 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.980 pesos y la venden en 4.020 pesos. Un euro cuesta 4.700 pesos con 10 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $3 con 86 centavos. El precio interno se cotizó a 3.125.000 pesos la carga. El barril de petróleo WTI se cotizó en $64 con 3 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $67 con 47 centavos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,39% a 1.845 puntos. Ya volvemos con Noticentro 1, emisión central. Personajes. Noticentro 1, en alianza con el CESA, presenta Responsabilidad Democrática Empresarial. Bienvenidos a Personajes, una entrevista más de nuestro ciclo de Responsabilidad Democrática Empresarial. Yo soy Ramiro Avendaño. Hoy nos encontramos con María Isabel Ulloa, directora ejecutiva de ProPacífico. María Isabel, bienvenida a Personajes. Muchísimas gracias por este espacio. Feliz de estar aquí. Estamos, María Isabel, hablando, digamos, de la iniciativa humana. Estamos en un ciclo de conversaciones sobre cómo el quehacer individual en sociedad, por supuesto, aporta al resto de la sociedad. Tú diriges una de las organizaciones más relevantes del país en donde se ha juntado, digamos, el quehacer individual humano convertido en empresa para beneficio de un territorio y a través de ese territorio pues extendido, quién sabe hasta dónde. Cuéntanos un poquito lo que es hoy es ProPacífico y cuál es su misionalidad. Pues mira, gracias y yo creo que ProPacífico y en general las PROs lo que hacen es justamente reconocer primero que el sector empresarial juega un rol muy importante en la sociedad porque generan empleo, porque de alguna manera generan riqueza para que todos como sociedad estamos mejor, pagan impuestos, tienen muchísima responsabilidad empresarial o sostenibilidad, pero muy importante es el reconocimiento de que tienen un rol más allá de eso, que no es nada menor, es muy relevante, pero es jugar un rol de liderazgo en el desarrollo sostenible de su territorio y del país. Y por eso se crean las PROs. Parte de lo que las PROs le dan a Colombia es eso, esa visión regional, de ese empresario regional, y que claramente somos unos convencidos que esa suma le construye y le aporta a Colombia como un todo, pero el reconocimiento de que cada región es muy diferente, que lo que sucede en Cali, pues en la historia más reciente, el estallido social o el paro de hace 4 años, lo vivimos más fuertemente nosotros. Pero ustedes tienen una combinación étnica diferente, ¿sí? Una realidad, digamos, una combinación étnica diferente, pero además muy fuertes, con menos integración en unas cosas y con más en otra, porque curiosamente es una ciudad, esto es mi opinión, que es una ciudad que es muy poco racista, tiene varias, digamos, etnias distintas, pero conviven muy bien en la cotidianidad, pero hay muchos conflictos que provienen de los problemas propios de cada una de esos grupos sociales. Yo creo que lo bonito y parte de lo que hemos venido haciendo, sobre todo en esta historia más reciente de Cali y en general del Valle del Cauca, pero hablemos de Cali en particular, es que Cali está cada día más entendiendo su diversidad y aprovechando su diversidad. Porque ser diferente no es malo. Y yo creo que eso es importante decírselo a los colombianos. Yo no sé por qué de un momento a otro que seamos diferentes y que vengamos de lugares diferentes se volvió un estigma o un sinónimo de que no podemos estar de acuerdo. Ser diferentes construye, no hay nada más bonito que poder construir con miradas diferentes, con puntos de vista diferentes, y eso es lo que a Cali le hace más rica. Nosotros aquí en el canal tratamos de ayudarle a la gente a construir criterio, a que
se pregunte cosas. Y esa discusión es muy importante. No existe un salvador, un rey Midas, un caudillo, digamos, eso lo podemos, para los que creemos en Dios, dejar allá en manos de Jesucristo, pero en la gestión actual de todos los días esto es un trabajo de muchos y no hay un tipo que se las sepa todas, sino que lo que deberíamos tener en los gobernantes es alguien que sea capaz de articular todo ese tejido social, productivo, de iniciativa de la gente para el beneficio de todos. Completamente, y justamente las pros, y vuelvo al caso de ProPacífico, lo que hacemos es ser esos articuladores obviamente del sector privado, porque hay muchas iniciativas, hay muchas cosas que se hacen, y qué bueno lograr tenerlos todos articulados, empresarios pequeños, medianos, grandes, porque también hay una visión de, ahí solamente son los empresarios grandes. No, nosotros desde ProPacífico también estamos en un convencimiento absoluto que es que tenemos que unirnos todos, pero también el líder social, la comunidad, que tiene mucho que aportar. María Isabel, el hecho mismo de que una empresa sea rentable ya es una prueba de que agrega valor a la sociedad, y es, digamos, una matemática medio simple, y es que si alguien está dispuesto a pagar por algo que a alguien le costó un poco menos, es que ese espacio es una agregación de valor. O sea, solo que las empresas sean rentables, dice, esto... Pero a ustedes les tocó un evento que no se veían venir, que fue este estallido social que terminó en una violencia inmensa, y la reacción del empresariado caleño fue: estoy agregando valor, pero parece que falta un poquito más, sentémonos a escuchar, porque los que lo vimos a la distancia, vimos, algunos de nosotros, de nuevo en mi visión personal, que el asunto de Compromiso Valle comenzó primero con entendamos qué es lo que está pasando, porque parece que no sabíamos. ¿Cómo fue este asunto de Compromiso Valle, que adelanto además que ya se ha convertido ya tiene su hermanito cachaco, que es el Compromiso Bogotá? De acuerdo. Pues fue exactamente lo que tú decías, pues de alguna manera los empresarios tenían ya ProPacífico, ya esa visión que te contaba al comienzo ya se daba, más en términos de grandes iniciativas, proyectos, pero de alguna manera pues se veían las cifras y uno dice, en Colombia la pobreza está bajando, la pobreza monetaria, pues el empleo siempre ha sido un reto, pero también estamos aportando, pero se da el estallido. Bueno, veníamos de una pandemia. Yo no estoy diciendo que todo haya sido culpa de la pandemia, pero la pandemia nos afectó bastante. Y estos mensajes muy en contra de la empresa privada, muy en contra de los empresarios, una visión ricos y pobres, aquí estamos separados, no hay manera de poder juntarnos. Y fue como, ¿en qué momento pasó esto? ¿En qué momento fuimos los malos del paseo? Y se dieron esas primeras conversaciones que no fueron fáciles. Yo creo que no hay que sobre romantizar el diálogo. El diálogo parte, y casi todo es muy complejo al inicio, y sigue siendo complejo porque seguimos viniendo de lugares diferentes, seguimos habiendo estado o habiendo tenido oportunidades diferentes. Eso hay que reconocerlo, pero los empresarios tuvieron yo pienso, tú y yo tuve, o todos tuvimos la fortuna de tener unos empresarios que decidieron escuchar, porque uno cuando tiene cierta edad o tiene cierto conocimiento, llega un poco a decir, venga, le digo cómo es la cosa. Llegar a pontificar. Claro, yo te explico, es como un poco la teoría de porque sé más, entonces yo, y dijeron, vamos a oír, porque algo no estamos entendiendo, no entendemos nada. Y ahí empezamos a entender que hay una parte de la historia, claro, seguramente la pobreza pudo no haber reducido, pero seguíamos con una población en la misma Cali, pero pues vámonos para Buenaventura, vámonos para el norte del Cauca, es que vivía en una pobreza muy compleja. Y lo más preocupante eran jóvenes sin oportunidades, jóvenes y hoy con los problemas de seguridad que está teniendo este país lo vemos aún más claramente, jóvenes que están entre la ilegalidad y la informalidad, que todo el tiempo están cursando ese gris tan complejo y que quedan perfecticos para que los grupos armados se los roben. ¿Cuántos de estos jóvenes tienen una capacidad de hacer cosas en sus territorios que ni el Estado, así sea el mejor Estado del mundo, puede hacer? Porque tiene una permeabilidad que no se imaginan. Hacen las cosas con las uñas, o como ellos mismos me dicen o me corrigen, con la cutícula. Y empezamos a generar todas estas alianzas. Ya hoy llevamos más de 4.000 empleos inclusivos, es decir, primer empleo
jóvenes estrato 1 y 2 están en Cali, están en Palmira, están en Buenaventura, en Jamundí. María Isabel, ustedes están en este resurgimiento de Cali. Y digo, Cali siempre ha sido maravilloso, siempre ha sido importante, siempre ha estado ahí. Pero digamos que hay algunas de estas ciudades, de las ciudades de Colombia, y esto no lo podemos esconder, que han sufrido es como de desmotivación, de pérdida de autoestima, y que ha tenido mucho que ver con la calidad y la gestión de algunos de sus mandatarios locales. ¿Sí? Esta semana estábamos con el alcalde de Cartagena discutiendo algo similar. Hoy tienen un alcalde ampliamente comprometido con lo social, que viene de una trayectoria larga empresarial, muy conectado con el empresario, pero un tipo que estuvo metido cerca del proceso de paz, que conoce estas cosas bien. ¿Cómo asegurarse que se mantiene viva, independientemente a qué tipo de alcalde hay o sus orígenes, esa conexión que han logrado ustedes muy bien ahora entre el sector empresarial, el sector público y la pata de la academia, que es muy importante, un poquito para no hablar tanta carreta, y que haya alguien que diga, venga, que esto también tiene su ciencia? Pues mira, Ajá. y esto es un concepto que tenemos todas las pros, pero desde ProPacífico nosotros decimos que somos independientes y apartidistas. Por encima de quién sea el que está ejerciendo el poder local del momento, nosotros estamos aquí para servirle a el Valle del Cauca, a Cali y a Colombia. Y siempre intentamos trabajar con el que esté sentado en la silla. Porque los problemas sociales, el desarrollo no puede esperar 4 años porque el mandatario de turno está bravo con ProPacífico o está bravo con el que dirige ProPacífico. María Isabel, hay una que es súper simple, que la hemos repetido un poquito a nuestras audiencias, que es el empleo como el mayor dinamizador de la movilidad social. ¿Sí? O sea, es donde más rápido puedes salir de la pobreza, cambiar, aprender de otros y gestar un cambio para la siguiente generación. Te voy a contar un ejemplo puntual, concreto de Compromiso Valle. Una jovencita, porque realmente es una jovencita, entre 22 y 24 años, vendía chontaduros en Cali. Y muchas veces con sus hijos, los niños estudiaban, pero sus niños los tenía que llevar a la calle a vender chontaduros, pues porque no los quería dejar solos. Gracias a Compromiso Valle, hoy tiene un trabajo, va a cumplir 3 años en ese trabajo. Y ella nos contaba que su niño hoy, su sueño era estudiar y tener un trabajo en una empresa como su mamá. Y ella decía, mi hijo antes no decía eso. Eso es lo más importante. No, eso tendrá una transformación. Yo digo, ya. Y esa se multiplica por miles y millones. Multiplicando, porque es que, claro, y eso es otra de las cosas que es muy importante que lo entendamos. Muchos de los que nos están viendo dicen, no, yo trabajo, yo tengo un empleo, yo a mí me pagan, pero muchas veces ese pago es informal. Tengo un trabajo, pero es un trabajo informal. Y entonces mucho de ese de pronto resentimiento no es de unos empresarios informales que no tienen todos los requisitos de ley, que no tienen, entonces de alguna manera ahí se genera no todos los beneficios que todos los que somos empleados formales tenemos y sabemos que gozamos. Entonces ahí también esa división, y yo lo insisto, lo digo en todos los tonos, el peor de los karmas de este país es la informalidad. Ese debe ser nuestro propósito como nación, tratar de que esa informalidad se reduzca. Creo que tendremos mucho más que conversar, María Isabel. Vamos también a tener sesión con los empresarios del Valle del Cauca, la gente que está haciendo, hablar con gente como la señora que nos mencionaste. De verdad, gracias por acompañarnos. No, a ti, gracias por el espacio y ojalá podamos seguir teniendo estas conversaciones porque tenemos que trabajar juntos. Estuvimos con María Isabel Ulloa, directora ejecutiva de ProPacífico. Continuamos con más Noticentro 1. Entretenimiento. Hola, feliz noche, bienvenidos a las noticias del entretenimiento. Se presentó el primer museo virtual en Colombia dedicado al arte urbano y el graffiti.
Bogotá rinde homenaje a Diego Felipe Becerra Lizarazo con el lanzamiento del Museo Virtual de Arte Urbano y Graffiti que lleva su nombre. Un escenario de reconocimiento de las culturas urbanas de la ciudad que hoy, además de una política muy fuerte de arte urbano en distintos muros de la ciudad, tiene un museo virtual. Este espacio digital busca preservar la memoria de todos los artistas urbanos que han marcado la historia de la ciudad. El arte urbano en Bogotá es una expresión muy importante y el Museo Virtual Diego Felipe Becerra está para enaltecerla, para reconocerla y para construir memoria. El museo ofrecerá un recorrido único por la escena del graffiti en Bogotá, con productos como el cortometraje animado Trípido, la memoria a través del arte urbano y la página web oficial en la que se podrán contactar los grafiteros de la capital. Es un espacio en el cual se va a lograr la promoción del arte urbano en la ciudad de Bogotá. Los artistas van a poder traer las obras y es para hacer un llamado a la sociedad que tenemos que aprender a desarmar nuestros corazones, a generar una cultura de paz que verdaderamente nos lleve a tener una paz duradera en el país y eso inicia por el respeto de los demás, por aprender a respetar la diferencia, por aprender a solidarizarnos con las demás personas y dejar ese tema de la discriminación. El propósito de este proyecto es unificar, proteger y visibilizar la práctica responsable del graffiti, reivindicando la libre expresión en el espacio público y convirtiéndose en una plataforma de memoria y transformación cultural. Con una gran toma cultural se presentó oficialmente en Bogotá la edición 2025 de las tradicionales fiestas de la Independencia de Cartagena. En Bogotá se vivió el lanzamiento oficial de las Fiestas de la Independencia 2025 de Cartagena, un evento que reunió autoridades, medios de comunicación y representantes del sector cultural y turístico del país. La presentación estuvo a cargo del alcalde de la ciudad. Que Cartagena es una ciudad que tiene la atención de todos los colombianos y muchos habitantes del mundo. Por lo tanto, gobernamos para los cartageneros, pero también siempre tratamos de agradar y de gobernar también para los colombianos. Y recibimos de los colombianos, ya estamos en fiestas, ya hay fiestas populares, ya hay cabildos populares, ya hay encuentros ciudadanos donde se habla de cultura, se habla de historia, se recuerda quiénes somos, para que nunca los olvidemos. Del 6 al 17 de noviembre, Cartagena vibrará con más de 20 eventos que mezclan tradición, cultura, turismo y espectáculos de talla mundial. La programación incluye desfiles, reinados populares, actividades en barrios, espacios de memoria histórica y una cartelera artística sin precedentes. Tengo un papel muy importante, una responsabilidad que me estoy tomando con toda la seriedad del caso, de recibir no solamente a las reinas del Concurso Nacional de Belleza, sino también a todos los colombianos que quieran unirse a esta celebración y, por qué no, a todas las personas del mundo que vengan a visitarnos. Tengo el trabajo que me estoy tomando con toda la seriedad de poder llevar a todos los rincones a donde yo vaya la cultura y la autenticidad cartagenera. No solamente a través de un rostro cartagenero, una belleza cartagenera, sino también de la inteligencia cartagenera, de demostrar que somos personas echadas para adelante, alegres, trabajadores y nada, dejar a mi ciudad bien representada. Artistas como Maluma, Marc Anthony, Carlos Vives, Sergio Vargas, Rafa Pérez, entre otros, ofrecerán un concierto totalmente gratuito. Y nos vamos para Francia, donde un joven de ascendencia asiática está llamando la atención por estos días de las redes sociales, todo por convertirse en el maestro virtual del ajedrez. Él es Julien Song, un joven francés con raíces asiáticas que por estos días llama la atención por ser el influencer más importante del mundo en un tema muy particular, el ajedrez. Moi, j'ai débuté il y a 4 ans le contenu et finalement, aujourd'hui, j'ai plus de 1,5 million d'abonnés cumulés sur toutes les plateformes. Et ce qui est fou avec les échecs, c'est que c'est hyper intergénérationnel. Donc en fait, je fais autant de vues sur TikTok, qui est un réseau réputé, on va dire, un petit peu pour les jeunes, les ados, etc. Mais je fais autant de vues sur Facebook, qui est un réseau réputé de boomers comme moi, quoi. El objetivo de Song es crear contenido sobre este deporte de forma simple, para de esta forma convertirlo en algo divertido, pues según él puede llegar a ser intimidante al principio. De otro lado les contamos que se entregaron los premios EFI que reconocen lo mejor del marketing en Colombia.
En su edición número 19, los premios EFI Colombia confirmaron que la efectividad del marketing no se trata solo de creatividad, sino de cómo las marcas logran entrar en la vida de las personas y quedarse ahí. Se entregaron un total de 55 reconocimientos en igual número de categorías, una de las cuales fue respaldada y entregada por Canal 1, la de reputación corporativa, cuyo galardón fue entregado a la agencia Tensum con AB InBev Bavaria. Tratar de ser muy claro y de ser honesto con lo que se dice. Cuando se habla de sostenibilidad, no puedes dar tantas vueltas. Entonces, voy a tratar de ser honesto, de ser claro, de ser transparente. Realmente el gran logro de esto es que después de 11 años subió un punto en la reputación de Merkel, que eso realmente es bastante importante a nivel corporativo. Y como era una campaña de reputación también de sostenibilidad, pues obviamente creció a nivel de awareness, en el cual ellos están aportando impresionantemente en toda su producción. Ganar un EFI es considerado un símbolo de logro y prestigio a nivel global, reconocido por anunciantes y agencias como el premio más importante de la industria del mercadeo. Y con esto me despido por ahora, pero nos encontramos en la última emisión de Noticentro 1 con mucha más información. Margarita, Joan, que tengan todos una feliz noche. Chao. Gracias, Alex. Hasta aquí Noticentro 1, emisión central.